Bueno, muy buenas noches a todos ustedes, los tertulianos. Buenas noches, Ricardo Paz, un gran analista, un amigo. Bueno, lo he conocido en México cuando él era muy joven y yo casi adolescente. Me acuerdo de aquellas épocas en la UNAM. Así que gratos recuerdos, querido Ricardo, desde hace mucho tiempo atrás cuando estabas viviendo en México en las épocas de la dictadura, ¿no? De García Mesa. Eh, bueno, estamos casi a un año de estas tertulias, en este espacio que compartimos varios de ustedes hace tiempo ya. Han estado tertuliando Jaime Dun en enero de este año. Han estado economistas muy reconocidos como el econometrista Ernesto Sheriff. También ha pasado por la tertulia el mes de marzo, no, el mes de abril, el historiador Robert Brockman junto con Mauricio Medinaceli. Han estado empresarios como Ricardo Sánchez de Lozada y diputados como Miguel Antonio Roca. Hoy tenemos la suerte de tener a Ricardo Paz con un tema caliente, más caliente no podría ser, está ardiendo, y es tener la perspectiva de Ricardo Paz, la información de Ricardo Paz sobre cómo está el mapa político, cómo ve él este juego de ajedrez, si puede llamárselo así, en momentos previos a una elección general muy importante. Así que, Ricardo, estamos aquí muy atentos para escuchar a todo lo que nos puedas decir desde tu punto de vista. Muchas gracias por aceptar estar en este espacio y agradecer la confianza de todos los tertulianos. Las tertulias se dan todos los últimos sábados de cada mes, así que reserven ese espacio para conversar y debatir temas de interés. Gracias, Ricardo. Te cedo la posta. Muchísimas gracias, Guido. Un gran placer poder participar de esta tertulia de Nueva Economía, un espacio tan interesante, tan importante para la reflexión y para la acción también, por supuesto, ¿no? Que sobreviene a aquello. Entonces, yo voy a proceder a hacer una presentación. Voy a compartir pantalla en este momento para que podamos eh, seguir de una manera un poquito más organizada, más ordenada, las ideas que quiero poner en la mesa al debate y a la discusión con todos ustedes, ¿no? Entonces, vamos a analizar eh, el día de hoy eh, el tema este de la Bolivia, perdón, un segundito, se me fue. Vamos a analizar un poco el panorama político pre y postelectoral en relación, obviamente, a las próximas elecciones del 17 de agosto. Estamos exactamente a 3 semanas, ¿no? En 3 domingos tenemos la cita obligada de todos los bolivianos y las bolivianas en las urnas. Em, Debo decir como introducción, en un inicio, en un principio, que estamos viviendo obviamente un fin de ciclo político, ya se lo he dicho hasta la saciedad, es un lugar común decirlo. Eh, el 17 de agosto tenemos una fecha crucial para el futuro político de Bolivia en un contexto de un país con profundas divisiones con una historia reciente de crisis, de inestabilidad y sin embargo de todo ello, un electorado esperanzado, ¿no? Un electorado que está viendo una luz al final del túnel y que entiende que estas elecciones son el principio de la solución a estos problemas que hemos tenido últimamente.
El objetivo de la presentación entonces es analizar la correlación de fuerzas políticas actual, las lógicas que existen detrás del comportamiento político, los posibles escenarios que se vayan a dar en el resultado electoral y en la etapa postelectoral, y por supuesto las implicaciones para el futuro inmediato de Bolivia, ¿no? Eh, entonces, nos introducimos de lleno ya al tema. Vamos a analizar primero la correlación de fuerzas políticas antes del 17 de agosto. Debo decir que estas elecciones han sido unas elecciones muy accidentadas, unas elecciones en un contexto de absoluta incertidumbre. Hasta hace pocas semanas ni siquiera teníamos claro quiénes eran los candidatos finalmente que iban a aparecer en la papeleta. Han habido muchos escollos, muchos riesgos que ha tenido que superar el proceso en todo sentido, ¿no? Ha habido incertidumbre política, incertidumbre jurídica, fundamentalmente por el rol lamentable que ha jugado la Administración de Justicia en todo este tiempo, siempre buscándole la vuelta para interrumpir el proceso electoral. Felizmente, se han superado poco a poco, contra viento y marea, todos estos escollos y hemos llegado a este momento en que estamos a prácticamente, como decía, 3 semanas del acto electoral, ¿no? ¿Cuál la correlación de fuerzas en ese contexto de esta elección tan complicada, tan accidentada, tan atípica que hemos estado viviendo? Vamos a hablar primero de lo que yo denomino como el neopopulismo autoritario. A mí no me gusta hablar de izquierdas, ni de derechas, ni ese tipo de tipología, porque me parece que no son tan adecuadas ni exactas a la caracterización de cada uno de estos campos políticos, ¿no? Prefiero hablar del neopopulismo autoritario y como tal es la gente que o los adherentes que han votado por el MAS a través de todo este tiempo desde el año 2002, ¿no? En estos eh, casi, casi 25 años, ¿no? 23 años de vida política que tiene este instrumento. ¿Qué está pasando en el neopopulismo autoritario? Allá, Evo Morales se mantiene en la vía insurreccional, antidemocrática, buscando el fracaso de las elecciones a través del boicot donde pueda y convocando al voto nulo en donde no puede impedir el acto electoral. La estrategia de Evo Morales, desde mi punto de vista, es muy clara, ¿no? Busca que se instale un gobierno de derecha, como él la llama, ¿no? De derecha débil, al que pueda derrocar mediante una revolución a corto plazo. Evo Morales se ha convertido, desde mi punto de vista, en el principal escollo para la reproducción del poder del neopopulismo autoritario en la figura de aparente renovación que representa Andrónico Rodríguez, que quiere unificar a las fuerzas de este campo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Andrónico Rodríguez trata de convertirse en una suerte de eje de articulación y renovación del neopopulismo autoritario con el respaldo de la mayoría de las corporaciones sindicales, que son las dueñas del voto, por lo menos del voto organizado, que ha llevado a tantas victorias al MAS, pero también del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, es decir, eh, de alguna manera toda esta gente entiende que la única posibilidad de renovación en el poder del neopopulismo autoritario está en la figura de Andrónico Rodríguez, ¿no? Por lo tanto, el desafío estratégico para este sector está en convencer a las bases de Evo Morales de avenirse al proceso democrático y abandonar la vía insurreccional que ha planteado el expresidente. El candidato oficialista, Eduardo del Castillo, no ha logrado generar un espacio que le permita
negociar con Andrónico Rodríguez algún tipo de acuerdo, aunque lo han buscado de manera desesperada. Seguramente persistirá en ese afán unos días más. Cada vez se achica esa posibilidad, pero lo más probable, desde mi punto de vista, es que baje su candidatura. Si no lo hace, de todas maneras, si se mantiene en carrera, lo único que va a lograr es perjudicar a Andrónico Rodríguez, al neopopulismo autoritario, con los pocos puntos que pueda obtener resultado de lo que pueda hacer el poder, ¿no? De lo que pueda hacer el órgano ejecutivo chantajeando servidores públicos, en fin, haciendo algún tipo de coerción electoral, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos lo mismo, pero todavía con menos argumentos y fuerza, Eva Copa y Johnny Fernández, paradójicamente Johnny Fernández, hoy alineados en este campo, buscaron de todas las maneras posibles un acuerdo con Andrónico, ¿no? Que al final no se dio y que probablemente ya no ocurra, ya no se va a producir. O se bajarán también en los próximos días o los pocos puntos que puedan obtener solo servirán para menoscabar las posibilidades de Andrónico Rodríguez para ganar en una eventual primera vuelta. ¿Qué pasa en el campo de las fuerzas democráticas, ¿no? La fragmentación entre las opciones de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa, Rodrigo Paz y Pavel Aracena provoca que la mayoría que representa hoy este campo es la mayoría, así como antes el neopopulismo autoritario era el 60 y el campo democrático el 40, para hablar en términos muy generales y absolutos, hoy eso se ha invertido, ¿no? El campo democrático representa más o menos el 60% de la población electoral y el neopopulismo autoritario el 40 o algo más, probablemente, ¿no? A pesar de que representa esto, principalmente entre los tres primeros, los que están en la foto, Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, ninguno tiene en este momento posibilidades de ganar en primera vuelta. Ni siquiera, diría yo, de llegar a un tercio del electorado, lo que desde mi punto de vista implica un gravísimo riesgo de perder las elecciones. Si es que en primera vuelta el neopopulismo autoritario con Andrónico Rodríguez logra un poco más del 40%. Voy a abundar sobre esta hipótesis, ¿no es cierto?, más adelante cuando veamos los escenarios. ¿Qué otros factores adicionales están jugando en la correlación de fuerzas de esta elección? En primer lugar está el rol de los movimientos, de los llamados movimientos sociales, las corporaciones sindicales. Bolivia es un país altamente corporativizado y tienen un rol muy importante que están jugando en este momento. Por un lado, en el campo del neopopulismo autoritario, tratando de forzar la candidatura de Andrónico Rodríguez y de convencer a Evo Morales de que se avenga a algún tipo de acuerdo con él, ¿no? En el otro campo, en el campo democrático, los comités cívicos, las federaciones de empresarios, que están más conscientes del riesgo que todavía significa el neopopulismo autoritario, que han estado haciendo esfuerzos y lo siguen haciendo. El Comité Cívico Santa Cruz ha convocado para este fin de mes a los candidatos del campo democrático a una reunión para intentar todavía alguna suerte de acuerdo de unificación, ¿no? En ambos lados son más conscientes las corporaciones que los propios políticos de los riesgos existentes, ¿no? También está obviamente la influencia de los medios de comunicación que están jugando, como siempre, como en todas las elecciones, un rol central, fundamental, sobre todo en una elección en que a esta altura yo acabo de ver un último tracking. Todavía el 50% del electorado manifiesta que no tiene una decisión tomada
claramente, ¿no? Firmemente de que no vaya a cambiar, ¿no? Hay 30% de indecisos, pero además hay un 20% que, si bien está medio decidido, podría cambiar su voto. Encima tenemos la desconfianza en las instituciones electorales, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral en general, no ha logrado tener esa potencia, esa legitimidad que nos garantice, digamos, a todos los bolivianos de que todo este proceso se va a llevar adelante como se debe. Eh, Seguimos en la precariedad, seguimos en incertidumbre. Un resfrío del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral pone en vilo de nuevo todo, hace tambalear. En fin, es otro elemento a tomar en cuenta. Y claro, por supuesto que siempre el contexto de la economía, de la inflación, la escasez de dólares, se convierte en un factor determinante en este momento, ¿no? Es una elección marcada por el tema coyuntural, digamos, de las carencias eh, que provoca la crisis económica. Pero además hay un elemento, ¿no? El elemento que uno no llega a entender. O sea, en ambos campos, tanto en el campo del neopopulismo autoritario como en el campo democrático, los líderes políticos no actúan con la racionalidad política que uno tendría que esperar. Uno no entiende, por ejemplo, la actitud de Evo Morales. ¿Cómo es posible en el campo del neopopulismo autoritario, cuando están en un fin de ciclo, cuando están en su peor momento con la crisis económica, etcétera, cuando la necesidad de unificarse en torno a una alternativa y habiendo generado esa alternativa, eh, puede no gustar, nos podemos estar en completo desacuerdo, etcétera, pero han generado un proceso de renovación generacional al interior con Andrónico Rodríguez. Podemos creer que es una renovación falsa, que son más de lo mismo, todo aquello es válido, pero han logrado dar ese salto y sin embargo mantienen una división absolutamente irracional desde el punto de vista de sus intereses. ¿Cómo es posible que no entiendan, ¿no es cierto?, el señor del Castillo, la señora Copa, pero principalmente el señor Evo Morales, ¿no? Que su única posibilidad, la única chance mínima que tienen de mantenerse en el poder es si Andrónico Rodríguez logra un poco más del 40% y que deberían llevar todas las aguas a ese molino y deberían trabajar en ese sentido, pero no, actúan con mucha irracionalidad. ¿Por qué? Porque son, pues, sobre todo Evo Morales es un líder narcisista, egoísta, después de mí el diluvio, es un hombre enfermo de poder, ¿no? Y que entiende que se ha personificado en él el proceso de cambio, la revolución y todo aquello, ¿no? ¿Qué pasa en el otro lado? Qué incomprensible, qué dramático es que Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga, Samuel Dora Medina, Rodrigo Paz, no hayan podido llegar a un acuerdo, no hayan podido unificar en una sola candidatura el, el- el campo democrático ante la posibilidad tan evidente, tan cierta que no ha existido en los últimos veintitantos años de poder dar fin con el ciclo político del neopopulismo autoritario, ¿no? ¿Cómo entender esa actitud? ¿Cómo entender que no se haya promovido, provocado también en este campo una renovación generacional? ¿Cómo puede ser que tengamos los mismos candidatos que teníamos en 2002, en 2005, en 2009, en 2014? Son los mismos actores, los mismos candidatos que nos han seguido durante todo este proceso desde hace más de 20 años, gente que está en la política hace más de 30 años. No se ha producido la renovación, pero bueno, no se produjo la renovación generacional, pero por lo menos pues entonces la unidad, por lo menos como se pensó en un principio cuando se hizo todo ese acuerdo, cuando estaba Carlos Mesa, etcétera, de unificarla fue no se ha podido. Las razones.
Yo no puedo entender otras que las personales de los propios líderes políticos que entienden también que en ellos se encarna la alternativa, la posibilidad, la renovación, que no hay otra posibilidad que no sea uno de ellos, ¿no es cierto? Que cada uno de ellos cree que es el que tiene digamos, la posibilidad de terminar con el ciclo del neopopulismo autoritario. Bueno, dicho esto, pasemos un poco a hacer el análisis prospectivo. Veamos un poco cuáles son los escenarios probables y posibles que se pueden presentar en la elección y analizar la factibilidad de cada uno de ellos, ¿verdad? En primer lugar, escenario uno, logra el neopopulismo autoritario porque no tienen ideología, no tienen principios, en fin, lo que tienen es intereses y privilegios que preservar. Tienen muchos privilegios, muchas canonjías, muchas cosas que cuidar y logran las corporaciones sindicales unificar el voto en torno a Andrónico Rodríguez, logran que Evo Morales o las bases de Evo Morales no se avengan a la estrategia insurreccional y finalmente Andrónico Rodríguez logra un poquito más del 40% y con la dispersión que existe en el campo democrático, pues obtiene la presidencia en primera vuelta, ¿no? Además de una mayoría suficiente en la Asamblea Legislativa, porque si eso sucede, si tiene más del 40%, va a tener una mayoría suficiente en la Asamblea Legislativa. ¿Cuáles son las implicaciones? La continuidad del modelo actual, la posible profundización de políticas ya existentes y probablemente un endurecimiento de la actitud de la oposición democrática en las calles, ¿no? Los riesgos son que va a existir mayor polarización digamos, vamos a tener una larga agonía de este fin de ciclo del neopopulismo autoritario, ¿no? Segundo escenario que yo veo, el más probable, ¿no? Un balotaje entre el candidato del neopopulismo autoritario, ahí puse el más por costumbre, ¿no? Pero entre el neopopulismo autoritario, entre Andrónico Rodríguez y un candidato de la oposición democrática, ¿no? Del campo democrático. Este para mí obviamente es el escenario, si las elecciones fueran hoy, yo creo que este es el escenario que se produciría, ¿no? Entonces, no creo que exista ninguna posibilidad de que Andrónico Rodríguez pueda ganar en una segunda vuelta. Eh, Como decía, me parece que los campos el del neopopulismo y el democrático están claramente definidos y el campo democrático es mayoritario, ¿no? El problema va a ser, en este caso, que luego de la victoria del candidato del campo democrático, sea este Samuel Doria Medina, sea Jorge Quiroga, sea Manfred Reyes Villa, cualquiera de ellos, que son los que aparentemente tienen las mayores posibilidades, eh, va a haber un escenario de ingobernabilidad complicado, se van a necesitar muchos pactos, muchos acuerdos dentro de la propia Asamblea Legislativa, pero también a nivel de las otras instancias, ¿no? Y habrá que ver cuál va a ser la actitud de las corporaciones sindicales, sobre todo en relación a un gobierno que surge de esa manera que no tiene una mayoría parlamentaria propia, que necesita de pactos, de acuerdos y que está en un contexto de crisis económica muy compleja, muy complicada, ¿no? Eh, por supuesto, hay la posibilidad de una victoria democrática en primera vuelta. Si se unificaran, si un rayo de luz cayera y nos iluminara a todos y a nuestros líderes democráticos y finalmente se pusieran de acuerdo y dijeran, no, voten por uno de ellos, ¿no? Y sí, yo creo que ese sería el escenario maravilloso que se dé, que del Comité Pro Santa Cruz, por ejemplo, salga eh, el,
en la próxima reunión a fin de mes salga esa decisión de que se va a votar por un solo candidato de la oposición democrática y ahí, claro, por supuesto, ahí se va a lograr una victoria abrumadora, muy, muy importante, yo creo que con más del 50% en primera vuelta y con una mayoría legislativa parlamentaria ya preacordada que le va a dar gobernabilidad. Entraríamos en las mejores condiciones, pero lamentablemente como van las cosas, como parecen, no da la impresión de que eso es más una expresión de deseos que una realidad. Finalmente está el escenario catastrófico, ¿no? Está el escenario de unas elecciones cuestionadas y una crisis postelectoral porque Evo Morales haya tenido éxito en su boicot, haya logrado que en varios lugares del país no se haya podido realizar las elecciones y que el voto nulo se haya incrementado de una manera significativa. Es decir, normalmente tenemos un voto nulo de alrededor del 5, 6%, a veces hemos llegado al 8% en alguna elección, pero si ese voto nulo se dispara a 15, 20%, es decir, y encima no se producen elecciones en varios lugares, podría generarse un ambiente muy complicado, ¿no? No creo que suceda aquello tampoco. Me parece que no es muy probable que tenga éxito Evo Morales en este su afán insurreccional. Eh, Me parece que no tiene ya la fuerza suficiente. Tal vez pueda impedir un poco la votación en el Chapare, en algunos focos. Tal vez el voto nulo se incremente algo, pero no me parece que vaya a ser de una manera tal que deslegitime la elección, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que sucede. Están planteados esos escenarios. El más deseable es el escenario 3 que les he planteado para mí, ¿no? Desde el punto de vista mío. El más probable es el escenario 2, que es el que yo creo que va a suceder. De ahí diría yo que está el escenario 1, la, la remota probabilidad de que Andrónico Rodríguez logre más del 40% y finalmente el escenario de la catástrofe de Evo Morales, ¿no? Rápidamente hago un listado de las oportunidades que presenta este proceso para nuestro país. La oportunidad del fortalecimiento democrático, la celebración de elecciones a pesar de las tensiones es una oportunidad para reafirmar siempre la vía democrática y pacífica para la resolución de conflictos. Ojalá sea derrotada la pulsión violentista de Evo Morales, ¿no? Era una oportunidad para la renovación de liderazgos y agendas que si bien no se ha dado en la etapa preelectoral y electoral, ojalá se dé en la etapa postelectoral, ¿no? Las elecciones pueden abrir la puerta a nuevas caras o a la reformulación de nuevas ideas y nuevas prácticas políticas, ¿no? También va a ser una gran oportunidad para retomar la cultura de la concertación, la búsqueda de consensos, la necesidad de construir mayorías. Puede forzar y va a forzar, de hecho, si así sucede, a los líderes a negociar y buscar acuerdos mínimos, ¿no? Esta campaña también ha sido una oportunidad para atender las demandas ciudadanas, entender lo que piensa y lo que siente la gente y ojalá ese aprendizaje se vuelque en la gestión de gobierno próxima, ¿no? Y finalmente, pues el gran sueño que tenemos todos de la reconciliación nacional, aunque difícil, un proceso electoral bien manejado y si se producen los mejores escenarios con un liderazgo visionario, se puede, digamos, prever o abrir la posibilidad para esa reconciliación, para esa reconstrucción del contrato social que tanto necesitamos los bolivianos. Por supuesto que también existen amenazas, ¿no? La amenaza de la polarización extrema y la confrontación, si es que vencen las pulsiones violentistas, que la crisis económica se profundice en lugar de resolverse, se han generado muchas expectativas, pues, ¿no? En la campaña, como no puede ser de otra manera.
se va a resolver la crisis en 100 días, van a haber dólares de inmediato, ya no van a haber colas por la gasolina, y eso no va a suceder de esa manera eh, tan, tan sencilla, ¿no? La crisis es una amenaza muy, muy evidente para el futuro, ¿no? El debilitamiento institucional, si no tomamos medidas inmediatas, rápidas, contundentes con el tema del órgano judicial, de la policía y de otros lugares que son tan demostrativos de la desinstitucionalización y de la precariedad en Bolivia, bueno, las cosas no van a ir bien, ¿no? Obviamente hay siempre riesgo de la ruptura del orden constitucional, sobre todo si Evo Morales tiene éxito en su boicot y si efectivamente se cumple paso a paso su estrategia. Yo creo que no, yo creo que aquello no va a suceder, por supuesto, pero es un riesgo, es una amenaza evidente. También está el riesgo, pues, ya más estructural de la fuga de talentos, de capitales, la fragmentación social en nuestro país, en fin. Hay ese conjunto de amenazas, pero yo prefiero ver, como digo, el vaso medio lleno más que el vaso medio vacío y prefiero creer más en las oportunidades que tenemos que en las amenazas. Pero es un deber del análisis, del análisis situacional estratégico, entender también que las amenazas existen y son amenazas muy complejas y complicadas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el futuro inmediato, posterior a las elecciones? Pase lo que pase, en cualquiera de los escenarios va a ser un escenario crítico, ¿no? Y la forma en que los actores políticos acepten o cuestionen los resultados va a determinar en gran medida el nivel de estabilidad. Va a haber una gran necesidad de diálogo, de acuerdos, independientemente, repito, de quién gane, y la gobernabilidad va a requerir de la capacidad de negociar y construir acuerdos con las fuerzas, con la nueva oposición y, por supuesto, con las corporaciones sindicales que son las dueñas de la calle, ¿no? En conclusión, para terminar y darles la posibilidad de que desarrollemos el objetivo verdadero de la tertulia, que es intercambiar nuestros puntos de vista. Yo diría que Bolivia está enfrentando un momento electoral definitorio con una correlación de fuerzas que está augurando un escenario complejo, ¿no? La irracionalidad de los líderes políticos de ambos campos, impulsada por intereses de poder y narrativas polarizantes, ha sido un factor de riesgo constante en estas elecciones que no hemos podido superar. Los escenarios electorales y postelectorales varían desde una posible continuidad con tensiones hasta una crisis de gobernabilidad, siendo, repito, el balotaje el más probable, ¿no? Yo creo que existen oportunidades para fortalecer la democracia y la unidad, pero las amenazas de polarización, crisis económica e inestabilidad son riesgos latentes que están ahí. El futuro inmediato de Bolivia dependerá de la capacidad, pues entonces, de sus líderes y de la sociedad entera para priorizar la estabilidad, el diálogo y la reconstrucción institucional por encima de las pulsiones que plantea el conflicto y la violencia, ¿no? Eso es lo que he preparado para ustedes hoy día en el tiempo que me ha dicho Guido que era el óptimo, ¿no? Creo que 35, 40 minutos. Así que ahora estoy a plena disposición para intercambiar, para conversar con todos ustedes, escuchar sus criterios, sus preguntas y, por qué no, también si es que existen otros puntos de vista, discrepancias, etcétera. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, vamos a abrir el espacio para que puedan hacer preguntas, opinar e incluso hacer algo de análisis también. Adelante, por favor, tertulianos. Buenas noches. Me gustaría opinar algo al respecto. Sí, Hugo, perfecto. ¿Puedes prender tu cámara, tal vez, por Sí, favor? cómo no, con todo gusto.
Ok, van a disculpar, estoy con un fondo institucional, pero eso no define nada. Eh, yo estoy en este momento en Santa Cruz. Acá las cosas se ven desde otra óptica, ¿no? Yo diría que se está poniendo una situación muy compleja en el tema de llegar al 17 de agosto. ¿Por qué? El comité cívico ha llamado a una reunión, lo dijo Ricardo, para el 31 de este mes, para una reunión abierta. Va a ser transmitida, donde no proponer, yo creo que los van a tratar de obligar al sector democrático, a Tuto, a Samuel Doria Medina, a Manfred y a Rodrigo Paz más incluido, para que puedan hacer una alianza. Pero yo creo que Ricardo ha planteado las diferentes situaciones del por qué no pueden hacerse una alianza, ¿no? Y esta situación está muy definida en el hecho de que son intereses personales. Esos intereses personales, eh, y bueno, veremos también qué es lo que representan, ¿no? Podemos hacer una retrospección un poco de lo que han sido los actores políticos en este momento. Tuto, eh, no sé de qué vive, ¿no? No, nadie sabe de lo que vive. Debe vivir de la cooperación internacional, de su sueldo de expresidente. Samuel, sí, sabemos de lo que vive, empresario. Ricardo Paz siempre ha sido funcionario público. Perdón, no Ricardo Paz, Paz. Perdón, disculpe. Rodrigo Rodrigo. Rodrigo Paz. Siempre ha sido funcionario público, si ustedes ven todos esos factores. Y bueno, Manfred Reyes Villa, ¿no? Ha hecho mucha inversión en el exterior gracias a las alcaldías que ha podido ganar y ha hecho muchas cosas. Entonces, cuál es la esencia de todo esto, ¿no? ¿Por qué no quieren unirse? ¿Por qué no quieren una democracia? Podemos pensar de que ellos tienen análisis o tienen situaciones que están muy relacionadas con el actual gobierno, porque si fuera un gobierno estrictamente diferenciado de estos líderes políticos, inmediatamente ya los hubiera tomado presos, pese a que estamos en una democracia medio partida, ¿no? Más hacia la izquierda, más hacia el autoritarismo que una democracia centrada o una democracia abierta, ¿no? Estamos más hacia el concepto de lo que ellos pueden amenazar públicamente. Pero si un opositor hubiera amenazado públicamente, obviamente las cosas no hubieran sido favorables para ellos, ¿no? Un ejemplo, la acaban de tomar presa a Ruth, ¿cómo es esta señora de Pambol que ha hecho barbaridades y que ha amenazado de esa forma, ¿no? Posiblemente se lo merece, pero la justicia es complicada en este lado. Bueno, y plantear una pregunta también en todo esto, ¿no? ¿Llegaremos al 17 de agosto? O sea, ¿llegaremos a tener una elección el 17 de agosto? Yo lo veo muy, muy difícil, ¿no? Porque pienso que tanto el presidente Arce como otros actores políticos de la izquierda, en este caso Evo Morales, el mismo Andrónico, la misma gente que está relacionada con Morena, Richter, el exministro Lima, todos esos, están trabajando de otra forma, están viendo qué se puede hacer, cuál puede ser que no van a ser una alianza, ¿no? Pero que pueden volver al mismo camino que antes, algo así. Dejo abierto este paréntesis para seguir tertuleando. Muchas gracias. ¿Cómo prefieres, Ricardo? ¿Respondes o damos
paso a otras personas que están No, en voy a ir línea. anotando. Yo creo que más bien, y si podrían ser un poquito más breves, ¿no? Para que podamos participar. Somos casi 50 personas, entonces, para que más gente pueda participar, lo hagan más brevemente. Yo me voy a estar anotando las preguntas y después de unas 4 o 5 podemos responder. Perfecto, buena metodología. Entonces ahora tiene la palabra Varinia Daza y luego Marcelo Cortés. ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, muy buenas noches. Un abrazo, Guido, en la distancia. Yo me encuentro fuera de Bolivia ya hace un poco de tiempo, pero me gustaría participar en esta tertulia. Eh, sí, comparto mucho de las opiniones que ha mencionado Ricardo. Me gusta mucho la forma de analizar. Creo que en Bolivia el último tiempo ha habido muchos todólogos, politólogos, opinólogos, de todo, y lo que falta es personas serias realmente. Creo que estamos en un caos, lo que yo llamo una chipa mental, sí, en Bolivia, y que no podemos ver la luz. Eh, Coincido con los análisis y los escenarios que plantea Andrónico, pero sigue siendo un factor importante de juego en el juego político Evo Morales. Nos guste, no nos guste, lo llamemos como lo llamemos, pero sigue siendo. Yo no sé cómo ha calculado el 60% de lo que es el bloque de oposición o como quieras llamarlo. Sí, cuando tú todavía tienes un 30% de la población indecisa, un 20% que aún no toma las decisiones, a mí me parece que seguimos en un escenario de un empate catastrófico en Bolivia. Ojalá podamos llegar a un acuerdo. Yo quisiera ver que en Bolivia que lleguemos a una reconciliación nacional, y esa reconciliación nacional para mí viene cómo vamos a balancear el ajuste económico que se nos viene encima. Si unos piensan que van a pagar, pagar la factura los nuevos ricos de las corporaciones sindicales que han robado, no hayan robado, que tengan plata, cómo lo han hecho, no interesa, pero hoy día la tienen, sí, estamos totalmente equivocados. No lo van a permitir. Si piensan que los otros, los empresarios o los banqueros van a pagar el 100% del plato, tampoco lo van a permitir. Entonces yo creo que ese es el momento de cómo podemos balancear las fuerzas y salir de este empate en una verdadera reconciliación. Porque pendular de un extremo al otro no le hace bien a ningún país. Gracias. Excelente, gracias Varinia. Entiendo que está en Marcelo Cortés con la pregunta. Por favor, Marcelo. Bueno, ha escrito en el chat, dice, buenas noches, gracias a Guido y Ricardo por la tertulia. Quisiera preguntar a Ricardo cuánto y cómo afectaría el escenario electoral en todas sus facetas una eventual aprehensión de Evo Morales en estos próximos días. ¿Cuáles serían los efectos? ¿Esto podría beneficiar al campo democrático o al neopopulismo autoritario de Andrónico? Muchas gracias. Una pregunta más y luego podemos ceder la palabra a Ricardo. Bueno, si no hay más, yo puedo contestar. A ver, eh, ¿vamos a llegar a tener una elección el 17 de agosto? Yo creo que sí. Yo creo que los principales escollos y las principales pulsiones y tentaciones que hubieron a lo largo del proceso se han superado. El mayor riesgo era el tema de la intromisión del órgano judicial en el tema electoral, ¿no? Tirar abajo, como en el caso de las elecciones judiciales, por la vía de amparos, por la vía de chicanas jurídicas, anular candidatos, postergar plazos, etcétera. Eso no ha sucedido.
¿no? Se ha logrado vencer esa tentación y yo creo que en ese sentido es poco probable que ahora, en los pocos días que faltan, en las 3 semanas que faltan, hay algún evento, siempre se puede dar. Todos sabemos que en Bolivia todo puede pasar, pero creo que no es muy probable que suceda. Segundo, ¿de dónde saco, dice Varinia, el 60% de la investigación, pues, ¿no? De los estudios, de las encuestas, de la conversación digital, de todas las herramientas que tenemos a mano para poder establecer la correlación de fuerzas. ¿No? Ahora, efectivamente, la sociología política y nuestra historia electoral dicen que, a ver cómo funciona esto, ¿no? El MAS sacaba votaciones entre el 50 y el 60%. ¿Cómo es que va a bajar hasta casi el 40%? Es decir, ¿cómo va a bajar el 30% de su votación? Bueno, lo que dicen las investigaciones es eso, ¿no? Ahora veremos cómo se comporta finalmente el electorado. Tú sabes que hay aquí la gente oculta su voto. Es también muy gelatinoso todo eso. Tercero, la aprehensión de Evo Morales. ¿Cómo? Sería la peor idea, desde mi punto de vista, sería darle justamente, echarle gasolina al fuego, ¿no? Es decir, darle la posibilidad a Evo Morales real, que no la tiene, creo, en este momento, no tiene en ese momento la fuerza, la espalda para llevar adelante su insurrección, pero si lo toman preso, yo creo que ahí sí se complica terriblemente la situación. O sea que lo último que debería pensar salvo que quieran suspender las elecciones, salvo que quieran prorrogarse o cualquier, digamos, estrategia demencial de esa naturaleza, es totalmente poco recomendable aprender a Morales en este momento. Excelente. Tenemos a Mónica Aparicio. Mejor, Mónica, que hagas la pregunta de forma directa. Si no puedes, la leo y luego tenemos a Juan Manuel Bejarán. Bueno, voy a leer. Parece que Mónica, no sé si está con posibilidades de darlo verbalmente. Bueno, dice, buenas noches, gracias a Guido y Ricardo por la tertulia. Mis interrogantes son, ¿qué señales indican una posible intención de sabotear o posponer las elecciones? ¿Y los ciudadanos estamos suficientemente informados y movilizados para defender el voto? Muchas gracias. Esa es una pregunta. Juan Manuel, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No sé si me Tu escuchan. cámara, por favor, Juan Manuel, si puedes. Sí. Aló, sí. No sé si la cámara, tengo un poquito de mala señal. A ver, Ricardo, buenas noches y muchas gracias. Luego de escuchar un poquito la exposición y habiendo analizado un poquito, pienso que el escenario actual apunta principalmente a la segunda vuelta, pienso yo. No veo ningún candidato con fuerza suficientemente para ganar en primera y más bien creo que se está configurando una especie de cuadrilátero político que van casillando con un 25%, lo cual no permitiría una primera vuelta a ninguno ganar. Las encuestas reflejan que hay fragmentación, dispersión, lo has dicho tú. Ahora bien, salvo que la izquierda logre hacer algo que es realmente diferente y que pueda cambiar este escenario, lo cual hasta ahora no he visto, lo veo difícil, la verdad, que llegue, pero para que puedan ganar en primera vuelta. Entonces creo que va a haber una segunda vuelta. La idea es quién va en segunda vuelta, pero viendo las acciones que están tomando, veo que creo que están prácticamente con mucha probabilidad hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque en política creo que nada está dicho hasta el último día de la elección. Pueden pasar muchas cosas que cambien radicalmente el escenario. Entonces creo que va a haber una segunda vuelta. Ahora, ¿quién va a estar?
Pienso que la izquierda en este momento no está tan organizada para poder ganar ni siquiera en segunda vuelta. ¿Qué probabilidad tú ves? De ahí va la pregunta, de que la izquierda tome una acción en estos últimos días, se unifique o tome alguna acción política que permita cambiar este escenario y por lo menos la sitúe en segunda vuelta. Muchas gracias y felicidades por este espacio. Muchas gracias. Pasamos a Ángela Astorga. Por favor, Ángela, si puedes dar tu pregunta de forma presencial. Y luego tenemos a Marco. Si no, leo la pregunta. Bien, voy a leer la pregunta. Dice, buenas noches, una pregunta. En estos momentos Evo Morales está pidiendo que la gente vote nulo. ¿Qué sucedería en este escenario si llegara a pasar que la mayoría realice este voto nulo? Porque sabemos que utilizan un método para hacer que hasta muertos voten. Muchas gracias. Eh, ahora, la última pregunta antes de dar espacio a Ricardo. Marco, por favor, si puedes dar tu pregunta de forma viva. Voy a leer. Dice, ¿en qué medida la posibilidad de una alianza de la izquierda puede causar un escenario totalmente adverso y generar una posición no adecuadamente dimensionada por Samuel y Otuto, generando un escenario de continuidad de una izquierda que ha hecho tanto daño al país? Ahora, Ricardo, y luego tenemos a Alberto y luego a Alejandro, que ya se están animando todos a preguntar. Adelante, por favor. Con mucho gusto, Guido. A ver, ¿cuáles son las señales de sabotaje? No solamente la convocatoria al voto nulo, ¿no? Sino todas estas amenazas por lo que le han detenido a Runina y porque tenemos información, por supuesto, de que esa es la consigna a través de las corporaciones sindicales. Hay mucho debate, hay mucha discusión ahorita en todos lados. Están discutiendo precisamente, están discutiendo el tema este de si van por la línea de la estrategia de Evo Morales o van por la línea de la estrategia de Andrónico. Prácticamente en todos los ámbitos donde tiene presencia el neopopulismo autoritario se está discutiendo a esto, ¿no? ¿Puede haber unidad del neopopulismo en primera vuelta? Y lo ligo con la última pregunta, si puede ganar el neopopulismo en primera vuelta. Sí, puede. La probabilidad existe de que Andrónico pueda obtener un poco más del 40% si logran unificar todas sus fuerzas aprovechando la dispersión del campo democrático. Yo creo que sí. La investigación dice que sí, que existe la probabilidad. No es el escenario más probable. El escenario más probable es que no logren el 40%. El escenario más probable es que sí vayan a la segunda vuelta con un opositor y pierdan en la segunda vuelta. Eso dice en este momento la investigación. Pero la probabilidad está ahí. Es una probabilidad evidente. Finalmente, ¿qué pasaría si gana el voto nulo? O si el voto nulo es muy, muy grande, digamos, ¿no? Si llega a niveles de mayores al 30%, por decir algo. Legalmente no pasa nada. Nuestra constitución y nuestra ley electoral no establece que tiene que haber una mayoría de votos válidos para que tiene que ser más del 50% o una mayoría calificada de votos válidos para que sea válida la elección. Por lo tanto, la Constitución y la ley dicen que solo el que tenga la mayor cantidad de votos válidos gana la elección, ¿no? En el caso de la segunda vuelta. O en el caso de la primera vuelta, van a la segunda vuelta los dos que tengan mayor votación. Pero, por supuesto que si sucede un escenario de esa naturaleza, es pues una deslegitimación absoluta y total
del proceso, ¿no? Así que sería terrible, sería espantoso que pueda suceder aquello, que el voto nulo tenga una votación muy alta. Sería que la estrategia de Evo Morales está siendo una estrategia exitosa, ¿no? Muy bien, tenemos las manitas de Alberto, Alejandro, Claudia Cejas. Luego está William Rivera, que me escribió, y tenemos también a Gerson. Adelante, por favor, Alberto, si puedes prender tu cámara. Buenas noches, ¿cómo están? Espero me vean y gracias por el espacio. Me parece muy interesante la tertulia y sobre todo el tema político y el análisis que se hizo. Tengo dos consultas que sería bueno tal vez analizarlos un poco más. La primera, esta dispersión del campo democrático, de la oposición democrática, se podría traducir de cierta forma en una estrategia eh, para asegurar un voto duro en Cochabamba con Manfred versus el masismo, ¿ya? O sea, me parece algo que se podría ver porque recordemos que históricamente en Cochabamba el masismo siempre ha sido un voto muy, muy fuerte que ha puesto senadores, diputados, etcétera, y gente muy importante en el gobierno, ¿ok? Y el segundo punto, la segunda consulta que me gustaría tocar es, ¿qué estaríamos viendo de aquí a 5 o 6 meses en un escenario de que el gobierno sea de la oposición democrática? eh, Voy a ser un poco más claro. ¿Se podría considerar de que este gobierno llegue a ser un gobierno de transición? ¿Por qué razón? Porque estamos viendo a personajes como Tuto, como Samuel, que lastimosamente no tienen una fuerza bastante grande, ¿no? O sea, ¿se podría considerar que llegarían a ser gobiernos débiles? Muchas gracias por el tiempo. Alejandro, por favor. Alejandro Guerra. Buenas noches a todos, muchas gracias por el evento y por los análisis. A ver, muy puntualmente, yo creo que el autoritarismo masista, para ser muy concreto, tiene tres estrategias. Uno, hacer el boicot, con la que estamos todos de acuerdo ahora, absolutamente. Segundo, en el momento del voto, que va a ser probablemente el tema del padrón y el tema de un eventual fraude. Y tercero, en caso de la oposición llegue al poder, una guerra cruel para bajar al grupo democrático. Yo creo que esa es la estrategia muy puntual, muy concreta, muy básica y sin mucha vuelta, ¿no? Ahora, el gobierno y el autoritarismo masista no va a dejar pues el poder suavemente, digamos, ¿no? Ni tampoco lo va a dejar de manera complaciente. Estamos analizando el tema del boicot, creo que va a ser muy duro, muy fuerte, van a haber las elecciones, pero va a haber muchísima actividad de calle antes de ellas para tratar de que se logre esa estrategia del boicot. Y luego, si logramos en el escenario 3 llegar a la democracia, a los partidos de oposición, que sí creo que vamos a llegar, Dios mediante esta vez, y el gobierno es débil, seguramente va a haber calle para tratar de bajarlo. Mi pregunta va al punto central de las dos estrategias, que es básicamente el padrón. Quisiera preguntar a Ricardo su posición o su punto de vista sobre el padrón, si es confiable o no. Yo pienso que no. Y dos, si fuera relativamente confiable, ¿qué estrategias o qué criterios habrían para cuidar el voto? Que es básicamente una de las debilidades más grandes que han tenido en las anteriores elecciones que hemos tenido el bloque democrático. Gracias. Perfecto, Claudia, y con eso cerramos este ciclo y empezamos el otro con Freddy, Gerson y ahí acá y Giovanna. Gracias, profesor. Bueno, buenas noches a todos y agradecerle, Guido, por este espacio. Realmente es una preocupación latente para todos y comparto mucho la opinión de muchos de los participantes. Alejandro, si no me equivoco, el que me ha precedido.
Yo quiero consultar básicamente, independientemente de todo lo que va a suceder, porque al final ahorita hay una descredibilidad de todos los electores. O sea, las operaciones que se han realizado a nivel psicológico, a nivel de difusión de información, desinformación, las elecciones que ha habido, o las habilitaciones de los mismos candidatos hoy por hoy, se ha visto todo un armado, ¿no es cierto? Se ha visto todo un teatro, que hasta el día de hoy muchos creemos que esto es un teatro, que la democracia que vive el país no vivimos en una democracia. Vivimos, en estas elecciones nos quieren hacer creer que estamos eligiendo algo y en realidad no estamos eligiendo nada, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar después? Porque lo que yo creo es que independientemente de quién salga, izquierda, derecha, si sale uno de derecha, no va a durar ni 3 meses por el conflicto social que se puede levantar. Hay padrón electoral que no está saneado, por tanto también hay un riesgo de que no se lleven a cabo las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es su visión, digamos, del país hacia adelante? Porque no hay una legitimidad de personas, de candidatos que puedan realmente cambiar lo que va a ser la economía, lo que va a ser solucionar los problemas que hoy tiene el país, ¿no? Entonces, yo comparto todo lo que se ha hablado, pero creo que no vivimos en una democracia en el país y que ir a votar en realidad es solo legitimar algo que ya están armando por debajo. Bien, voy a responder. La dispersión en el campo democrático podría ser una estrategia, esto de fortalecer el voto de Manfred en Cochabamba contra el MAS y así sucesivamente. Por supuesto que no. Por supuesto que no, no está así planteado, ni diseñado, ni tampoco me parece que sería algo que se puede implementar, ¿no? La dispersión es por los intereses personales que existen de los líderes democráticos que no han tenido digamos, la intención, la voluntad de unificarse, de unirse en una sola candidatura, ¿no? Nunca es tarde, por supuesto. Ojalá que en este último intento el Comité Pro Santa Cruz logre aquello, ¿no? Convencerlos de que haya voto por uno solo y que haya un parlamento, una asamblea legislativa que permita legitimidad. Eh, Ahora, si el gobierno es tan débil, ¿no? Si surge en estas condiciones, en fin, va a ser un gobierno de transición, va a ser un gobierno, bueno, dependerá primero del resultado, ¿no? Primero de cómo va a terminar todo esto. Segundo, de la capacidad de las personas que finalmente sean elegidas para generar acuerdos, consensos, legitimidad, gobernabilidad, etcétera, a todo nivel. Veremos qué es lo que sucede. No da mucho para el optimismo, ¿no? Porque efectivamente el país está completamente, pues, fragmentado, está completamente polarizado, está desconfiado. En fin, no se termina de resolver este enfrentamiento que tenemos, ¿no? Entre estos dos campos en Bolivia. Y hay muchísima desconfianza. Se refleja en las preguntas, en los temores, en los miedos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del padrón, ¿no? Del que se habla tanto y del que han mencionado varios de ustedes. Yo tengo una posición que no es muy popular, pero la digo porque es mi convicción personal. Yo no creo que en el padrón haya ningún problema. O sea, el padrón no es el problema. El padrón tiene los mismos problemas que tienen los padrones en el resto de América Latina, ¿no? Hay un porcentaje de gente que no ha sido adecuadamente depurada, hay algunos problemas, pero no es el problema. El problema en Bolivia. ¿Cómo se produce el fraude? Se produce sobre todo por coerción electoral. Se produce porque no se puede llegar, y ahí va lo que decía alguno de ustedes, decía, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para cuidar el voto? Bueno, la única manera que existe, no hay nada que inventar en esto, es tener uno o dos delegados en cada mesa, en todas las mesas del país y que se permita votar. Lo que pasa es que en Bolivia tenemos eh,
cientos de mesas, cientos, miles probablemente de mesas en las que a la gente se la obliga a votar por determinada opción, sin que tenga opción de votar por otras. En el área rural dispersa, en el Chapare, en algunos lugares del norte de Potosí, en algunos lugares del altiplano paseño, está eso estudiado, investigado, se sabe exactamente en qué lugares es necesario que dejen votar a la gente libremente y que sobre todo dejen contar los votos libremente, ¿no? Que es lo que no pasó en las anteriores elecciones. Ahí está el problema, no en el padrón. El problema está como en Buenos Aires, como el voto en el exterior. El año 2019, yo he visto cómo llegaron las actas de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sin ningún respaldo. Actas hechas a mano por la misma persona, ¿no es cierto? Miles de votos. O sea, ahí está el problema. El problema está en el momento que se cuentan los votos y tener un adecuado control electoral, que no se puede. A ver, si no lo pueden, no lo han podido detener Evo Morales durante 6 meses, ¿va a entrar alguien a garantizar que en el Chapare la gente pueda votar libremente? ¿Va a suceder eso? No va a suceder. Van a tener delegados los partidos democráticos en el Chapar, en el norte de Potosí, en el altiplano paceño, en Yapacaní, no va a suceder, ¿no? Ese es el problema. Eso es lo que tenemos que resolver principalmente. Bueno, ¿qué va a pasar con las elecciones y después, digamos, esta angustia que todos tenemos de que bueno, los líderes parecen que no comprenden la importancia de lo que se está jugando, la situación es muy compleja, la crisis económica es terrible. ¿Qué va a pasar? Bueno, por eso he planteado los escenarios en toda la exposición que he hecho, dependiendo de cuál de los escenarios se haga realidad, hay el escenario deseable, ¿no? El escenario deseable es que se unan antes de las elecciones, tengamos una asamblea legislativa que nos permita enfrentar. Bueno, no se va a dar eso, ojalá se dé lo más parecido a lo deseable para enfrentar las cosas con la gravedad que vienen, ¿no? Excelente. Vamos a la, diría, penúltima ronda. William quería hacer un pequeño análisis. La sugerencia es que sea corta. Y tenemos en la lista, porque hay algunos que me escriben al WhatsApp, a Freddy, Gerson, Giovanna y Juan Carlos. William, por favor. Aló, ¿me escuchan? Sí. Ah, hola, hola, Te escuchamos, William. Adelante. ok. Am, Buenas noches, gracias Guido como anfitrión, te agradezco que organices todo esto que nos lleva siempre a tener una idea de las cosas que van pasando en el país. Y a Ricardo por su experiencia y por su conocimiento que expone esos temas electorales. A ver, a mí me gusta, Ricardo es optimista y dijo que le gusta ver el vaso lleno. A mí también, pero yo estoy viendo el vaso lleno un poquito más de la mitad. El problema que se está dando, o que se va a dar, o que se ha dado después de la segunda elección, cuando Evo Morales gana, es el fraude electoral. Este fraude electoral no es un fraude electoral común y corriente, es un fraude electoral estructurado. El fraude electoral que ha montado el castrochavismo es un fraude sistémico, está en todas las fases del proceso electoral, de los procesos electorales que hemos vivido y que vamos a vivir. Es informático, es manual, es de todo tipo.
En el informático lo conocemos, es el manejo y del voto, del recuento en el voto, de la calificación de ese voto. El manual está, como decía Ricardo, en el traslado, en el control o la falta de control electoral, en el traslado, en la votación, en el traslado después del escrutinio de las actas hacia los colegios electorales, hacia las departamentales electorales, donde cambian las actas. Eh, tenemos, tenemos en el padrón electoral, se dice, un millón de fantasmas. Hay asientos electorales fantasmas. Entonces, es todo un sistema el que se tiene. Es importante, obviamente, el control electoral y, como decía Ricardo, estar presentes en cada una de las mesas, tener los delegados. Pero hay lugares donde no va a haber acceso a ese control. De todas maneras, desde el momento que la oposición no entiende que no se está enfrentando a un partido político normal, común y además en una democracia plena, eh, lo único que nos queda es que se unan, porque si no hay una unión de la oposición, está cantado pues el resultado. El, el masismo, como parte de la estrategia, ese es un análisis que lo hemos hecho, es llevar tres cabezas, llevar tres frentes separados, es parte de una estrategia, porque de esa forma van a camuflar el voto. Y nada raro que estén planificando como plan B llevar a una segunda vuelta entre los mismos, entre ellos mismos, y eliminando la oposición. Solo tienen que sacar poco más de votos de cada una de las encuestas que muestran a los candidatos de oposición. Y eso los haría mayoría y obviamente irían a una segunda vuelta entre ellos. Todo esta es una pregunta para Ricardo, obviamente. Padrón electoral, el sistema del fraude, la oposición no habla de fraude, ha desmontado. ¿Cómo va a controlar con un control electoral? Se está apoyando, ese es el trabajo que se está haciendo para tener el mejor control electoral que se pueda, trascendiendo los partidos políticos o los frentes de oposición que se están presentando. Ese es el aporte que se está haciendo a través de Ríos de Pie y otras organizaciones que se está trabajando para un control electoral lo más óptimo posible. Pero aún así no se ha desmontado el fraude electoral, que cada vez, cada elección que se ha venido dando, han ido perfeccionando el sistema de fraude. Entonces, y finalmente no tienen sangre en la cara. Por lo tanto, no les importa. Ha sucedido en Venezuela. Así se demuestra que hay un fraude. El tema es cómo, como ciudadanos, vamos a poder enfrentar esto y recuperar la democracia plena para el país. Gracias. William, excelente. Freddy, Gerson, Juan Carlos, o Giovanna y Juan Carlos. Y con eso cerraríamos este ciclo de preguntas y luego entraríamos a la última, empezando con Lucía Ferrer. Freddy, ¿estás? Creo que no. Pasemos a Gerson, por favor. Eh, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de esta tertulia. Es muy importante en este tiempo que tenemos y por la opinión que podemos dar y del punto de vista de este análisis. Y bueno, quiero compartir ese punto de vista, ¿no? Y bueno, yo lo he podido estructurar como una suma de 1 más 1 igual a 3. Bueno, en el negocio que tengo vienen muchas personas, ¿no? Y por lo menos la respuesta cuando conversamos no es la misma de hace 10 años atrás, ¿no? Y al conversar sobre este asunto que ya no es algo solamente novedoso, sino que ya es una responsabilidad, conversando con cada persona con diferente ideología, ha cambiado esa respuesta, ¿no? Que hace 10 años atrás, con ese contentamiento, con el MAS gobernando, con una bonanza
económica, ahora, digamos, ha cambiado todo ese asunto y las respuestas de las personas, de la gente, como una estadística, ya no es la misma, ¿no? Por lo menos yo voy percibiendo, hay ya ese descontentamiento de lo que era hacia atrás. Entonces voy analizando y ahora, digamos, teniendo en cuenta el padrón y tantas cosas y el fraude, o sea, que son las cosas que no pueden permitir que se lleve una elección limpia. Pero yo me pregunto, ¿qué rol vamos a jugar estamos jugando cada ciudadano, cada boliviano, cada persona en esto? Porque todos vamos a jugar un rol. Entonces, yo mismo me pregunto como persona, ¿yo qué rol voy a jugar? O sea, ¿no? Y tengo relación con las personas, vienen más de 50 personas al negocio y conversamos ya de estos temas, con un enganche del precio que ha subido y empezamos en algún momento a debatir, en algún momento a tertuliar con un otro cliente. Entonces, ¿qué rol vamos a jugar? Y cada uno tiene una opinión. Entonces, yo voy estructurando y me digo, para llegar a un resultado, o sea, hay un 1 más 2, pero no puede haber un resultado sin uno de ellos, ¿no? No podemos llegar a un 3 si no existiera el uno o el 2. Entonces, yo digo, yo como boliviano, ¿en qué rol estoy jugando? Uno, tengo mi propia ideología, digo, sí, o sea, ya no quiero más este gobierno, porque con todas las cosas que se ha escuchado, yo sé que eso está entendido a nivel ya nacional, ya no solamente a nivel de político o de los empresarios, sino a nivel de toda persona. Entonces me pregunto, bien, si el tema técnico, que es lo más fundamental, el tema del fraude, del padrón y otras cosas que son netamente técnicos, que son muy fundamentales, nosotros, digamos, como personas en negocios, entonces no podemos de repente tener fuerza o poder, ¿no? Entonces, el otro, el dos, me pienso y me pregunto, sería la comunicación. Entonces, cuando hablamos, ¿no? Conversamos, y yo lo único que digo, ¿cómo puedo ayudar a que las cosas, con mi opinión, con ese discurso, con ese intercambio, pueda esto llegar, digamos, a un buen resultado? Entonces, hablando, y yo me preguntaba a mí, yo no tengo fuerza de entrar a un padrón, cambiar, hacer una marcha, no tengo. Pero donde estoy, ¿cómo puedo ayudar a que las personas piensen y digan que ya no va más este gobierno, ¿no? Entonces ahí, y cada uno tiene su opinión, ¿no? Uno, me voy por tal candidato, me voy por el segundo candidato que la encuesta da, y cada uno da. Entonces ahí es donde conversamos y le digo, y digo yo, ¿no? Al final yo no voy a disparar a uno de ellos, de los candidatos, no voy a sesgarlos, pero sí les digo, y bueno, es mi pensamiento, si está bien también lo que pienso en el sentido de conversar con ellos, es, mira, si bien no tenemos inclusión en todos los temas fundamentales, pero eh, con que gane la derecha de los primeros cuatro, si bien quien esté en las estadísticas, el primero, segundo, tercero, que sean de derecha, o sea, sería un avance, les digo, ¿no? Y analizamos, sí, si bien las otras cosas no podemos hacer nada, pero si damos nuestro voto a cualquiera de los tres candidatos principales de derecha, sería un avance dentro del Senado, ¿no? Dentro el legislativo, donde se hacen cambios. Y sería, si esa unidad no lograse en el primer escenario, donde todos los políticos puedan unirse, pero si bien tienen la mayoría de votos los primeros cuatro, en el Senado, o sea, pueden unir, pueden darse esa unidad para hacer los cambios, ¿no? Tengo entendido que en la primera vuelta no va a haber un ganador, va a haber una segunda vuelta. Ya se verá ahí quién es el que gana, ¿no? Entonces, cuando debatimos, digo, bueno, no puedo cambiar muchas cosas fundamentales, técnicas, pero ahí es donde empezamos a conversar con cada persona, decimos, el voto que se le dé a los primeros cuatro, ¿no? Cosa que en el Senado sea nuestro y que ahí se dé la unidad, ¿no? Y sé que hay más estructuras, cosas debajo que son los más fundamentales, pero es un pensamiento que hago y que conversamos, si está bien también ese tipo de, ¿no? de conclusión, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, si bien, digamos, este análisis está, digamos, correcto, digamos, de dar al final el voto a los primeros, ¿no? Candidatos, para que ya si esa unidad no se dio ahora y no se va a dar, pero que en el Senado se una, ¿no? Hay esa unidad existe. Yo sé que es una, de repente, utopía porque es tan complejo en tema de política, pero no hay la posibilidad de que se dé esa unidad para hacer esos cambios estructurales, ¿no? Entonces, muchas gracias por el tiempo. Perfecto, gracias Gerson. Voy a leer la pregunta de Giovanna que dice está, creo, en un lugar donde no hay buena conexión. Dice,
¿Qué posibilidades habría en el peor de los escenarios de un golpe de Estado? Y Juan Carlos, es tu turno, o si puedes participar. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, Ya, no tengo cámara, está mal. Pongo la cámara y no tengo audio, o sea que prefiero tener el audio y ya no la cámara. Y bueno, es corta, en realidad parece que ya le han hecho la pregunta más o menos, es ¿cuán importante será hacer el control electoral en estas elecciones? Todos los votantes están tratando de controlar su voto, ¿será posible? Sé que hay los ríos de pie y gente que está detrás de eso. ¿Será que con eso se podrá realmente llegar a que no haya el fraude? Porque aparte de que hay el control, se sabe nomás que hay digitalmente como más de 1 millón de votos que son fantasmas y esos llegan y ¿será que se puede controlar, tal vez como en Venezuela? Esa es mi pregunta. Gracias. Ok, voy a responder entonces. A ver, ¿el riesgo de victoria del neopopulismo autoritario es real? Sí, es real, lo repito por enésima vez, ¿no? No solamente por efecto de esto del tema del fraude, del tema de los problemas que puedan existir, aquello, eso contribuye, apoya, digamos, esa hipótesis, pero ¿existe el espacio sociológico electoral para que suceda? Sí, existe la probabilidad. No es la más probable, repito, no creo que sea el escenario más probable, pero es un riesgo que no deberíamos correr, es lo que yo he estado diciendo todo este tiempo, ¿no? ¿Para qué correr ese riesgo? No tiene ningún sentido correr ese riesgo y deberían, como alguien ha dicho, ¿cómo podemos ayudar? Ayudar a presionar, seguir presionando hasta el último día para la unificación del campo democrático. Eso es lo que podemos hacer desde el lugar donde estamos, desde nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestros grupos en las redes sociales, en fin, lo que podemos hacer es presionar hasta el último momento de no correr el riesgo de llegar dispersos al 17 de agosto y que exista la mínima posibilidad de que el neopopulismo autoritario pueda ganar. Perdón, el neopopulismo autoritario está muy disminuido. Sí, claro, está muy disminuido. Cualquier encuesta, cualquier investigación, lo ratifica y la misma temperatura en la calle, ¿no? Pero estará tan disminuido como para no tener ninguna opción, ninguna probabilidad. Desde lo que yo he podido estudiar y desde lo que yo he podido ver, no. No, hay un voto ahí oculto, hay un voto identitario, hay un voto muy leal al neopopulismo autoritario. El gran problema ahorita de Andrónico Rodríguez es Evo Morales, paradójicamente. Evo Morales se ha vuelto una especie de jefe de campaña de Tuto Quiroga, de Samuel de la Medina, de Manfred Reyes Villa, porque él es el tapón, él es el que está impidiendo que Andrónico Rodríguez pueda ir más allá. ¿No? Por esta su estrategia demencial de boicotear las elecciones y después derrocar al próximo gobierno. ¿Puede haber un golpe de Estado? Siempre puede haber, pero me parece que las condiciones en Bolivia no están dadas, ni en el resto ya de América Latina. Creo que el tiempo de los golpes de Estado ha pasado, pero nunca hay que descartar, digamos, la tentación autoritaria, ¿no? Es parte de lo que, digamos, de lo que puede suceder, de los escenarios que siempre tenemos que tener como analistas en nuestro norte, en nuestra previsión. Finalmente, el tema del control electoral, yo también estoy siguiendo muy de cerca lo que están haciendo, pero como digo, ahí no hay nada que inventar, no hay ningún secreto, no hay nada. Hay que tener uno o dos delegados en todas las mesas. Donde haya uno o dos delegados en la mesa, va a haber control. No se va a poder tergiversar el voto, pero la cosa es llegar, la cosa es realmente cubrir el conjunto de las mesas en todo el territorio nacional. Entonces cerraríamos con este último ciclo, empezando con
Lucía, y voy a ver quiénes más están en la lista. Con José Luis Contreras y con Claudia Cejas, que sería la última participante. Adelante, Lucía. Gracias, gracias Guido por este espacio, gracias Ricardo por el análisis. Mi consulta es sobre el primer escenario. Suponiendo que el escenario donde gana Andrónico, ¿qué tan probable es que nos acerquemos cada vez más al modelo de Venezuela y que sea una nueva oleada de alguna forma de este neoliberalismo, pero que cada vez nos acerque a ese modelo y genere una nueva Venezuela en Sudamérica? Gracias. Excelente, gracias, Lucía. Tenemos la participación de José Luis Contreras. Si puedes prender tu cámara, por favor, y cerraríamos con Claudia Cejas. Bueno, voy a leer la pregunta de José Luis. Está Si sin alcanza. audio, sí, solo tiene que habilitar su audio, nada más, porque ha prendido su cámara. Ok, ya. Ya está. Ahí está, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para Ricardo. En mi opinión, la prensa en general está utilizando esto como un empuje significativo para su rating. Ya lo vemos en el tema de encuestas, que son todo un show, asesores, opinólogos, etcétera, etcétera, el día de la encuesta, y después hay al día siguiente sí sigue el tema hasta la próxima, siendo que las encuestas el año 20, particularmente en Bolivia, no acertaron una, en Argentina tampoco el 23, en Macron en Francia el 24, la propia encuesta de Trump y Biden, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente se estaría utilizando una herramienta que sí te dice algo, pero bueno, no es nada definitivo. Sin embargo, la cobertura que la prensa le da realmente es como si fuera el último descubrimiento del mundo, no obstante que es una herramienta en el mejor de los casos limitada, en el peor fracasada. Un aspecto. Y el otro y el último que quería comentar y saber tu opinión, Ricardo, es el hecho de que, por ejemplo, el INE nos informa que rebajamos de 12 millones 5, que eran las proyecciones del INE, llegamos a 11.3 según el censo 20, según el último censo. No obstante, el padrón crece de 7.3 a 7.9, creo, lo cual hoy por hoy con esas cifras, Bolivia es el país que en la relación padrón electoral para todos los que tienen más de 18 años respecto al total de la población es increíblemente alto, te da aproximadamente 75%, más alto que Chile, que Argentina, que Perú, y un tema estadístico significativo en mi opinión, pero que la prensa no hace nada, no hace las sumas y menos las restas. Entonces mi apreciación, y acabo, por lo tanto, es que están utilizando todo esto para hacer un tema de ratings y quién gana y quién pierde respecto a los ratings, sin necesariamente hurgar mucho en el fondo de las cosas, y no obstante su bandera de muchos de periodismo de investigación, independiente, etcétera, etcétera. Bueno, te la dejo picando, apreciando tus comentarios al respecto. Perfecto, cerramos, Claudia, contigo esta tertulia y luego Ricardo. Gracias, Guido. Bueno, el escenario ahorita de Bolivia creo que es un campo fértil para operaciones psicológicas, tanto orgánicas, porque es el producto de la lucha política natural, como potencialmente diseñadas, ¿no? Todo está parece diseñado. La fragmentación del MAS, la inhabilitación de Evo Morales, la emergencia del Andrónico
la debilidad opositora, la desconfianza que tenemos en la ciudadanía, ¿no? Por un entorno donde creo que la percepción es tan importante como lo que está sucediendo. Mi pregunta es puntual. ¿Realmente estamos eligiendo algo? Gracias, Guido. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas, muy atinadas, muy pertinentes. Voy a responder las últimas, ¿no? ¿Nos vamos a volver Venezuela si gana Andrónico? Yo tengo la impresión de que no, porque si ganara Andrónico, igual las condiciones estructurales de la crisis económica, la crisis política y sobre todo el fin de ciclo del neopopulismo autoritario no le permitirían una aventura de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que va a ser más bien si llega a ganar, no deseo que suceda, pero si llega a suceder, yo creo que sería más bien una agonía de este proceso, de este fin de ciclo del neopopulismo autoritario, ¿no? Sería un gobierno muy complicado, con muchos problemas, con mucha ingobernabilidad, en fin, no es el escenario más deseable, pero que sea un gobierno fuerte, que no. La diferencia con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba es que pues el ejército no está involucrado de manera directa, definitiva en las tareas de gobierno en Bolivia, ¿no? Como en esos otros tres países, que son prácticamente dictaduras militares a todos los efectos. Entonces, eso es lo que me hace pensar que no tiene muchas posibilidades, ¿no? El rol de los medios de comunicación, el marketing, yo coincido mucho con esa idea de que se busca en la civilización del espectáculo, se busca precisamente el entretenimiento, se busca la espectacularidad, etcétera, ¿no? A cualquier costo, ¿no? Y el tema de las encuestas, bueno, las encuestas no son predictivas, ¿no? No están diseñadas para predecir el resultado electoral, están diseñadas para decirnos qué es lo que está pasando en este momento. Pero así y todo, creo que hay poca prolijidad en la realización y en la presentación de las encuestas, ¿no? Eh, no se toman los recaudos necesarios, la cobertura no es la que se debiera tener, etcétera, etcétera. Pero bueno. En fin, respecto de la incongruencia entre lo del padrón y lo del censo, yo creo que el censo ha sido mal hecho, yo creo que ha sido mal levantado y que por eso ha contado mal hay una suerte de subestimación del tamaño de la población, ¿no? Pero bueno, hay que estudiar, hay que hacer el estudio y la comparación de una manera científica, etcétera. Lo del padrón, el incremento, hasta donde yo he podido ver, no me ha parecido tan alarmante como el que nos han mencionado, ¿no? Pero lo voy a revisar inmediatamente. Y sí, finalmente sí, en países precarios como el nuestro, de institucionalidad tan compleja, la posibilidad de operaciones psicológicas y de este tipo de acciones de manipulación son siempre presentes y evidentes. Bueno, te agradezco mucho, Guido. Termino agradeciendo a Nueva Economía por esta oportunidad y a la importantísima, interesantísima audiencia que hemos tenido, la atención que han tenido con mi análisis y la participación. Les agradezco muchísimo y muy buenas noches. Muchas gracias, Ricardo, por este espacio que nos has brindado y haber compartido tu punto de vista sobre algo que realmente nos importa a todos, incluso a los niños, ¿no? Porque son los que van a pagar la factura probablemente. Bueno, agradecer a este grupo de tertulianos y se va a compartir el video en el grupo para que todos puedan verlo. Muchas gracias, Ricardo. Realmente ha sido algo muy grato y informativo para seguir adelante. Gracias. Vamos a cerrar la sesión. Un abrazo a todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos.
Muchas gracias, Guido. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Guido y gracias, Ricardo. Hasta Excelente. luego. Gracias, Guido. Está muy bien todo. Gracias. Muy amable, gracias desde Tarija. Un gusto. Gracias al anfitrión y a Ricardo.